Amén. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario que usted esté viendo este video, ¿no? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, estudiantes de la Escuela Bíblica de este año 2021. Le damos la bienvenida a la clase número 6. Clase número 6 que esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. Amén. Una clase que la verdad podríamos hablar muchas clases con respecto a este tema, ¿cierto? Que es un tema que da para mucho, ¿cierto? Que es el pecado. Este tema tan importante de conocer, tan importante como conocer la verdad. Dice la palabra del Señor que vamos a conocer la verdad y que la verdad nos hará libre. Amén. Por lo tanto, conocer la verdad tiene que ver también, ¿cierto?, con que podamos entender y comprender que existe el bien y que existe el mal. Una de las contradicciones muy fuertes que hay muchas veces las personas que sirven al Señor es que estamos, ¿cierto?, sirviendo al Señor, por lo tanto nos sentimos que siempre o generalmente estamos haciendo el bien. Perdón, o que estamos, ¿cierto?, en un ambiente de bien. Pero más bien debemos entender que estamos luchando con algo que predomina en este mundo, porque sabemos que este mundo es gobernado por el príncipe de las tinieblas, por el rey de la mentira, ¿cierto? Como lo vamos a empezar a ver en esta clase, ¿cierto? Que vamos a ver a continuación, que es el pecado. Dios abra nuestro entendimiento, Dios prepare nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, para poder recibir, ¿cierto?, esta clase y poder ser ministrado a través de la palabra del Señor, enseñados y aclarando algunas dudas. Esto, recuerde que es una escuela bíblica, por lo tanto, el formato, ¿cierto?, que tiene esta escuela bíblica es buscar una manera simple, sencilla, de poder explicar, de poder dar a conocer la Escritura de una manera superficial. Aunque parezca esto que estamos haciendo un estudio profundo, un estudio, ¿cierto?, como aquellos estudios que no estamos acostumbrados a hacer, pero a pesar de todo eso, termina siendo un estudio superficial. Porque la verdad, hermano, es que para estudiar la Biblia tendríamos que estar años y años y años, y posiblemente vamos a seguir aprendiendo por muchos otros años más. Amén. Bueno, vamos de lleno a la clase entonces. Vamos a ir a la primera página de nuestra clase, donde está Génesis capítulo 3, ¿cierto? Donde ustedes tenían como tarea, ¿cierto?, como trabajo, leer Génesis 3. Por lo tanto, me imagino que ya han tenido el tiempo para leerlo, no solamente una vez, sino que varias veces. Amén. Así que vamos a pasar por alto la lectura en este minuto para no perder el tiempo, ¿cierto?, en lectura en este minuto, para aprovechar la clase, para ir, ¿cierto?, a lo medular, al tema, a la explicación. Esta clase, como siempre lo digo, la clase o el material que ustedes pueden ver ahí en PDF, que yo les envío, es un material que obviamente, ¿cierto?, está la clase, no solamente está los puntos y que luego yo hago algunas definiciones o que yo profundizo más en algunos temas, sino que aquí trato realmente de traspasarle la clase a ustedes. Por lo tanto, yo lo que voy haciendo en estos videos es ir leyendo esta clase que ya está hecha, que está ahí, ¿cierto?, textualmente una clase, pero también me voy tomando un tiempecito en algunos temas donde también es muy bueno aclarar ciertas cosas. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces acá, ¿cierto? Ya supuestamente hemos leído Génesis capítulo 3 y es por eso que vamos a ir y profundizar este capítulo y este tema tan importante de aprender, de entender qué es el pecado. Este es un tema que nos ha dado, ¿cierto?, y nos seguirá dando mucho que hablar por mucho tiempo, hasta el fin de los tiempos. Debemos comenzar diciendo que el concepto de la palabra pecado es errar al blanco. Amén. El concepto de la palabra pecado, como dice ahí, es errar al blanco. Acá hay algo muy importante que debemos entender, hermano. Hoy día
mucha gente o las personas en general se sienten muy incómodas cuando nosotros les hablamos de pecadores, que son pecadores, o cuando nosotros hablamos de que he caído en pecado. La palabra pecado es por sí sola, es una palabra, cierto, fuerte, es una palabra que de verdad suena ofensiva, por decirlo de alguna forma. Pero debemos entender el concepto, debemos aclarar este concepto, ¿cierto?, de la palabra pecado, que significa equivocarse, no hacer lo correcto, sino, ¿cierto?, que no es, no es para que la gente se sienta ofendida, ¿cierto? Por eso es bueno que nosotros conozcamos el significado de la palabra y entendamos lo que significa la palabra pecado. Amén. Porque muchas veces somos muy, ¿cómo poder decirlo, hermano? Hablamos muy abiertamente del pecado, o tratamos de pecador a la gente, o simplemente invitamos a la gente a abandonar el pecado, su pecado y todo esto, pero lamentablemente, ¿cierto?, se malinterpreta también esta situación o esta palabra, este término, ¿cierto? Se malinterpreta y se hace sentir como algo totalmente ofensivo. Yo les voy a pedir disculpas si ustedes escuchan algo de ruido. Lamentablemente estoy grabando al lado de un local comercial, hermano, donde a esta hora parece que les da por tocar batería y meter ruido con instrumentos ahí. Así que les voy a pedir disculpas si se mete un poquito de ruido de fondo, ¿ya? Pero vamos a continuar, que esto no nos distraiga. Entonces, manejar el concepto pecado es algo muy importante. Manejar el concepto de pecado, el significado del pecado, es muy importante. Yo quiero que ponga atención en esto que tenemos acá, ¿cierto? Acá abajo, ¿cierto? Donde dice algo muy importante. Dice, en la Torá, ¿cierto? Antiguamente, en la Torá significaba acertar al blanco o hacer lo correcto. Y pecado significa errar al blanco o hacer lo incorrecto. Era totalmente lo contrario a Torá, ¿cierto? La Torá que sabemos nosotros, la palabra, el Pentateuco, los 5 primeros libros del libro, sabemos que se le mencionaban como Torá, ¿cierto? Que significa acertar al blanco, hacer lo correcto. Y pecado, la palabra pecado significa errar al blanco, que significa hacer lo incorrecto, ¿cierto? Bueno, seguimos avanzando entonces. Eso es muy importante, que ese concepto o el significado de la palabra pecado quede, ¿cierto?, en nuestra retina, en nuestra memoria, porque es muy bueno entender qué significa la palabra pecado, porque así también las personas que tenemos esa posibilidad de acercarnos, ¿cierto?, a la gente, a hablarles del Evangelio, a predicar la palabra, podemos hacerle entender, ¿cierto?, de que no se sientan ofendidos cuando uno habla de pecado, sino que más bien ellos puedan entender que habla de haber conducido nuestra vida de mala forma, equivocándonos, errándonos, haciendo ciertas cosas que no deberíamos hacer, y que a la consecuencia de todo esto, ¿cierto?, al final de todo nos trae malas consecuencias a nuestra vida. Muy bien. Bueno, para continuar, vamos a continuar acá con la siguiente página. Dice, en el hebreo la palabra común para pecado es hatar, que significa fallar a la meta o dar o no dar en el blanco. Amén. Entonces usted puede ver que ya, ¿cierto?, en el hebreo, ¿cierto?, el origen, el idioma original de la escritura, podemos ver que la palabra pecado entonces, que era hatar, significaba fallar a la meta o no dar en el blanco. En cambio, para los griegos, la palabra pecado se decía amartía, que significa no dar en el blanco. Y aquí ya viene este concepto que nosotros manejamos hoy en día, ¿cierto?, que es no dar en el blanco. La Biblia también usa el concepto de pecado como un sinónimo del mal, de la maldad que ya existía antes de la creación del hombre y la mujer. Ahí me quiero detener un poquito, porque más adelante vamos a profundizar en este tema, con respecto, porque mucha gente, y aquí le voy a dar una pequeña entrada al tema que vamos a continuar tratando más adelante, pero muchas personas tienen en su conciencia o han
crecido en el Evangelio, ¿cierto? Entendiendo de que el pecado nace con Eva y nace con Adán, ¿cierto? Por la desobediencia de Eva y Adán, dice que allí nace el pecado, que es el origen del pecado. Pero más adelante usted se va a dar cuenta que esto no es así. Algo muy importante entonces, que usted debe poner atención acá, ¿cierto? Es que la Biblia también usa el concepto pecado como un sinónimo del mal, de la maldad, que ya existía antes de la creación del hombre y la mujer. Y esto ya lo va a entender un poquito más adelante. Dice, entonces, deberíamos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuándo y dónde nace el pecado? ¿Cuándo y dónde nace el pecado? A continuación veremos algunas definiciones bíblicas de maldad, ¿ya? Con respecto a la palabra maldad. Por favor, vaya usted entendiendo, ¿cierto? Y vaya memorizando y analizando estas palabras, ¿ya? Pecado, maldad, para que vaya haciendo también usted una comparativa y más adelante va a ir entendiendo de qué se trata esto. Muy bien. Entonces, vamos a ver a continuación algunas definiciones bíblicas de maldad. En Juan 8:44 dice: ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Por favor, ponga mucha atención en esto. Y no se mantiene en la verdad. Recuerde que Eva fue engañada. Eva fue engañada, ¿ya? Entonces, mire lo que dice este versículo. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Aquí estamos hablando de la maldad, de la palabra pecado como maldad. Muy bien, porque la maldad ya existía. Usted ya se puede ir dando cuenta que la maldad ya existía, ¿cierto? Porque Eva fue engañada. Eva fue engañada por el rey de la mentira, que fue Satanás. Entonces, ¿ya existía el pecado? Sí, ya existía el pecado, ¿cierto? Pero en su concepto de maldad, ¿ya? No en el concepto de errar y equivocarse. ¿Quién es el causante de que nosotros nos equivoquemos y erremos al blanco? Satanás. ¿Por qué? Porque él nos embrolla con sus mentiras. Amén. Continuamos entonces con la siguiente página. Dice en segunda de Pedro dice: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Aquí está hablando antes, ¿cierto?, de Adán y Eva. Y mire lo que pasó aquí, dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron. Entonces el pecado ya existía antes de Adán y Eva. ¿Y de quién proviene el pecado? ¿O quién entonces? Vamos a ir sacando algunas conclusiones. ¿Quién fue el primero que pecó entonces? ¿Cierto? Fue el mismo diablo, este ángel que traicionó a Dios. Dice, el pecado original como sinónimo de maldad no es original de Adán y Eva, porque ya existía mucho antes que ella. Amén. Adán y Eva pecaron porque erraron el objetivo. Eso es muy importante. Aquí hay algo muy importante que usted debe entender. Amén. Adán y Eva pecaron porque erraron el objetivo divino para la raza humana, hombre y mujer, y decidieron por el mal. En este caso fueron llevados a la desobediencia, lo que trajo como resultado la separación con Dios. Entonces, Adán y Eva fueron llevados al pecado, pero en el concepto de errar al blanco, de equivocarse, de fallar. Amén. Y ahí comienza, ¿cierto?, el pecado en el concepto de errar al blanco, de equivocarse. Hoy día Satanás nos embrolla, nos miente, nos tienta. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en el pecado.
que nosotros podamos, ¿cierto?, equivocarnos en este camino que vamos buscando la verdad que es Cristo Jesús, buscando la verdad que nos va a llevar a la salvación, buscando la verdad hoy día, ¿cierto?, ayudado, resguardado, protegido, llevado, empujado, dándonos la fuerza, todo el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Adán y Eva, ¿cierto? El pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios. Ellos fueron probados y fracasaron. Ahora, Dios no tenía una doble intención aquí de nada. Aquí no había una doble intención de Dios, ¿cierto? Solamente algo importante ocurre acá. Es que Dios dice que creó al hombre y a la mujer, ¿cierto? Perdón, Dios creó, sí, al hombre y a la mujer. En el principio creó al hombre, ¿cierto?, a su imagen y semejanza. Por lo tanto, a la imagen de Dios y su semejanza, que tiene, ¿cierto?, la posibilidad de tomar sus propias decisiones, lo que nosotros hoy día conocemos como el libre albedrío, ¿cierto?, que lo vamos a ver un poquito más adelante, si no me equivoco acá, justamente aquí está, libre albedrío, ¿cierto? A esto le conocemos como libre albedrío, que es la autonomía de tomar sus propias decisiones. Ponga atención acá, en Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Uno de los temas que quedará pendiente en esta clase es que es de suma importancia, es la consecuencia del pecado. ¿Ya? Eso vamos a verlo más adelante. Bueno, pero acá podemos ver claramente en este versículo lo que hablábamos anteriormente, ¿cierto? La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y él también comió. El pecado como concepto de errar al blanco, porque aquí desde Adán, aquí ocurre algo, hermano, y eso es lo que tenemos que entender. El pecado en el concepto de errar al blanco, de equivocarnos, comienza, ¿cierto?, con Adán y Eva. Allí nace entonces, en el concepto de errar al blanco, de equivocarse, nace el pecado. Amén. Es el principio del pecado mirado de esta forma, entendiendo que la propia creación de Dios fue arrastrada por el diablo, fue engatusada por el diablo para, ¿cierto?, fracasar, para deshonrar el nombre de Dios, para desobedecer. Entonces, hay dos conceptos ya que aquí podemos manejar claramente. El concepto pecado como maldad, que ya existía, ¿cierto?, con Satanás, y el concepto de pecado en el sentido de errar y equivocarse, ¿cierto?, de errar al blanco, que es a través de Adán y Eva. Ahí está el origen del pecado, pero en el concepto en el cual la Biblia mayoritariamente habla, ¿ya? La Biblia mayoritariamente habla en el concepto pecado, la Biblia en general y mayoritariamente lo utiliza, ¿cierto?, en este concepto, en errar al blanco, en no apuntarle al camino, ¿ya? Esto es muy, muy importante que usted lo sepa. Continuamos. Un detalle muy importante que no debemos olvidar, ¿cierto?, es que Eva fue tentada por el diablo, por la serpiente, el autor de la maldad, de lo malo, de todo lo que está contra Dios. Bueno, acá la verdad, hermano, es que tenemos que reiterar esto aquí. Eva cometió un error, ¿cierto?, pecó, falló al blanco, desobedeció, porque fue tentada por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Así que hay que cuidarse, hay que cuidarse. ¿De dónde proviene la tentación? ¿De dónde viene la tentación? ¿Ah? Amén. Así que cuando venga la tentación, usted tiene que reprender al diablo, porque es ahí, ¿cierto? De ahí nace esto tan difícil muchas veces de controlar. Continuamos, dice: Eva eligió el camino incorrecto, desobedeció a Dios, fue tentada por la maldad que ya existía.
Un dato muy interesante es que encontraremos en la Biblia solo 2 casos donde el diablo personalmente tentó al ser humano, ¿ya? Y esto es algo muy importante, también un dato muy importante que usted lo tiene ahí en su material. Aquí existen solamente 2 personas en toda la Biblia que fueron tentadas directamente por Satanás. 2 personas que fueron tentadas directamente por Satanás. Uno fue Eva y otro fue Jesús. Y Jesús, ¿dónde fue tentado por Satanás? Allí en el desierto. Allí en el desierto, ¿cierto? El diablo tentó a Jesús, pero no le ganó a Jesús. Jesús no erró al blanco. En él no había pecado. Ahora, ¿por qué en Eva y solamente en Eva y en Adán? Porque en ellos no existía la maldad, en ellos no existía el pecado. Cuando Adán y Eva fueron creados, ¿cierto? No existía el pecado, no estaba la maldad en ellos. Ellos no conocían el bien y el mal, ¿cierto? Entonces no estaba esto allí. Ahora, mire la diferencia con Cristo Jesús. Cristo Jesús sí conocía el bien y el mal. Y a pesar de todo eso, el diablo lo vino a engatusar, lo quiso, ¿cierto? Hacer tropezar, lo quiso hacer fallar en el blanco, quería el diablo a toda costa que Jesús, ¿cierto? Rompiera el corazón de su Padre fallándole, pero no pudo. Por eso nuestro Cristo, amado Jesucristo, ¿cierto? Es el vencedor de los vencedores. Por eso en Él todo lo podemos. Amén. Muy bien. Eso es muy importante que usted lo sepa. Algo que usted también tiene que tenerlo muy claro. Amén. Bueno, otra cosa importante también que está en el material, usted igual tiene que leer todo el material porque ahí hay varios detallitos, muchas cosas importantes, ¿cierto? Que usted no puede dejar de leer ahí. Y algo muy importante también, si usted tiene dudas, consultas, recuerde que a través de nuestro WhatsApp, el grupo, ¿cierto?, de WhatsApp de la Escuela Bíblica, usted puede aclarar todas sus dudas. Usted hace las consultas y nosotros le estamos aclarando sus dudas. Ya se me había quedado pegado ahí la pantalla en la página siguiente. Bueno, el tema que vamos a tratar a continuación también es algo que debemos entender, que es la permanencia en el pecado. Y es aquí la gran diferencia. Y voy a tratar de explicar algo, ¿cierto? Bien rapidito acá. La permanencia en el pecado es lo que nos diferencia hoy en día, hermanos, de estar o no estar, ¿cierto?, sumido en el pecado. Hay una cosa muy importante, que nosotros independientemente, ¿cierto?, de todo, somos seres humanos, somos personas que vamos a cometer errores, que nos vamos a equivocar, que vamos a estar fallando al blanco constantemente, ¿cierto? Pero hay algo muy importante. La diferencia está entre una persona que tiene a Cristo en su vida y una persona que no tiene a Cristo en su vida. Una persona que está siendo ministrada por el Espíritu Santo, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, a una persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida. La gran diferencia está en que cuando la persona no tiene a Dios en su vida, el pecado es constante y permanece allí en el pecado. Por ejemplo, si tiene vicios, ¿cierto? Es alcohólico, está en la droga, o tiene vicios como la pornografía, el sexo, qué sé yo, y permanece allí y no, definitivamente, hermano, no le va ni le viene. Independientemente que el hombre y la mujer que está en pecado sabe que está cometiendo un error. Porque usted puede hablar con una persona drogadicta, usted puede hablar con una persona que está, sumida en la pornografía, en lo que sea, y usted habla con él, y si él se expresa libremente, dice, sí, pero yo sé que estoy mal, ¿o no? Yo sé que estoy mal, yo sé que estoy equivocado, pero no sé, no me interesa, no le importa, no hay conciencia, no despierta su conciencia ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que falta ahí? Ahí falta algo muy importante que solamente lo hace Cristo Jesús, que es convencernos, ¿cierto?, de nuestros pecados, de nuestra maldad, y darnos la vida, que trae convencimiento de que tenemos que cambiar de esa vida, ya no permanecer en el pecado. Ahora, esa es la gran diferencia. Yo cuando soy cristiano, camino por el Evangelio, ¿cierto?, por este camino maravilloso, el Evangelio de Jesucristo, una de las cosas que yo tengo que entender es que yo no permanezco en el pecado, yo abandono el pecado. Si yo me equivoco, si yo cometo algún error, hermanos,
yo no puedo permanecer allí, no puedo volver a caer en el mismo error, no puedo estar constantemente en el mismo error. O sea, como cristiano, si yo hoy día cometí un error y no sé, hermano, vi pornografía, mañana no, yo si le pido perdón a Dios, mañana no puedo estar viendo pornografía de nuevo, y pasado mañana menos. O sea, no debo permanecer. Amén. Ahora, esa fuerza la encontramos también allí en el Espíritu Santo que está diariamente con nosotros. Amén. Pero la permanencia en el pecado es algo que nosotros los cristianos no debemos tener. Ya no debemos mantenernos o permanecer en el pecado. Muy bien, vamos a continuar. Creo que se me perdió. Ya, aquí está. Ahora, quiero también que usted tenga algo muy claro. Que esto que usted está viendo acá, ¿quién es el diablo? Aquí vamos a entender quién es el diablo. ¿Qué significa diablo? Significa el fiscal en un juicio. La Biblia hebrea utiliza el término Satán, adversario, que significa adversario, para referirse al acusador de los hombres ante Dios y a aquel que incita al mal. En la versión de los 70, ¿cierto?, los traductores griegos del Antiguo Testamento, ¿se recuerda usted la traducción que hablamos esto al principio de las clases, ¿cierto?, que existe la traducción de los 70, pero si yo le decía que usted siempre tiene que acordarse de esa primera traducción que hubo del hebreo al griego, ¿cierto?, que es la traducción de los 70. Allí dice del Antiguo Testamento, sustituyeron el hebreo Satán por el griego diabolos, que significa acusador o calumniador. Amén. Ejemplo, si nosotros cometimos un error, fallamos al blanco, pecamos. En el juicio, el fiscal es aquel que acusa, el que presenta la acusación delante del juez. O sea, aquí tenemos al diablo acusándonos ante Dios. Pero todos tienen derecho a un abogado defensor. ¿Y quién nos defiende ante el juez? Es Jesús, justificándonos delante del Padre. Amén. Entonces, aquí hay algo maravilloso que nosotros debemos entender y comprender. Hay uno que nos anda acusando de todo, hermano. Cada vez que usted se equivoca, cada vez que usted comete algún error o cae, ¿cierto?, erra al blanco, ahí va alguien al tiro a acusarlo. Acusete, carecuete, el diablo, ¿cierto? El diablo va y lo acusa a usted delante del Señor y le dice, mira, ahí está el Ever cayó, pecó, ¿cómo el Ever puede ser aquí, puede ser allá? Y es más, el diablo viene y nos enrostra, hermano. Yo siempre le pongo el ejemplo a los hermanos, que el diablo anda como un espejo, ¿cierto? Que usa un espejo. Y realmente no es el diablo en forma personal que viene a atacarnos, él envía a sus demonios, envía, ¿cierto?, a sus malos espíritus que tienen ahí, sus aliados, nos envía con un espejo, ¿cierto?, y lo pone delante de nosotros. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que cuando nosotros cometemos algún error, ¿cierto?, nosotros nos vamos a arrepentir, y sabe que nosotros pidiendo perdón vamos a obtener el perdón, porque sabe que Dios nos conoce, porque sabe que Jesús ya pagó el precio por nosotros. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo viene y le enrostra a usted su equivocación, su error. Cuando usted errora a blanco, su pecado, ¿cierto?, se lo muestra en un espejo y se lo hace ver. Le dice, mira cómo eres, mira lo que hiciste. Y así quieres servir a Dios, así quieres ir a la iglesia, así quieres predicar, así quieres esto otro, tú no sirves. Y el diablo es un diablo acusador. Va y lo acusa al Padre, va y lo acusa delante de usted mismo. Amén. Pero yo quiero decirle que así como hay un acusador, este diablo, que significa fiscal, que es el acusador, nosotros tenemos un abogado defensor que ya pagó el precio por cada uno de nosotros, y que ante que nosotros nos equivoquemos, ya eso está pagado. Ahora, una gran diferencia y algo muy importante que debemos entender, algo que hablábamos anteriormente, la permanencia en el pecado. Si nosotros pedimos perdón por un error, si nosotros cometimos un error, porque no estamos libres de caer, no estamos libres de cometer errores, pero si pedimos perdón, ¿por qué? Mire, ¿por qué el rey David, ¿cierto?, ¿por qué el corazón del rey David agradó a Dios? Porque David entendía, y fue uno de los únicos que entendió algo importante.
en el Antiguo Testamento, y esto es algo que aprendí en el Instituto Bíblico, donde el Señor me ha permitido estar estudiando, en el Instituto Bíblico allí el Señor me está entregando muchas cosas que después también las voy a compartir con ustedes. Pero mire aquí este ejemplo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba, ¿cierto?, de distintas formas como hoy en día. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se manifestaba en las personas, en uno, ¿cierto?, especial en una persona, y a través de algo, ¿cierto?, se manifestaba a través de alguna característica en esa persona. Por ejemplo, en los profetas se manifestaba de una forma. En Moisés se manifestó de otra forma, ¿cierto?, con milagros, con prodigios, con cosas tremendas que hizo Moisés a través del Espíritu Santo. Tenemos a quién más, para que hablemos de gente que se equivocó y que el Espíritu Santo lo abandonó. Sansón, por ejemplo, ¿cierto? Sansón, un hombre lleno del Espíritu de Dios que se manifestaba a través de la fuerza, pero cuando Sansón se equivocó, cuando Sansón cometió el error de traicionar a Dios, ¿cierto? ¿Qué pasó? Perdió su fuerza. O sea, el Espíritu de Dios se alejó de Sansón, se fue de Sansón. Cuando Saúl creyó que él era el rey capaz de pelear y que tenía la fuerza para luchar y que tenía el liderazgo, que tenía todo, que incluso podía hacer lo que el profeta tenía que hacer, ¿cierto?, antes de ir a la guerra, entendió mal, comprendió mal, él se apartó, ¿cierto?, de Dios, no quiso a Dios en su vida. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Se apartó de Saúl. Pero el rey David, hermano, el rey David tenía algo maravilloso, que era que él entendió que a pesar de que había cometido un error, que cometió varios errores, el rey David tiene una larga historia, ¿cierto?, tiene un prontuario más o menos. Pero el rey David entendió algo, hermano, que él tenía la posibilidad de pedir perdón, El rey David, como dicen los jóvenes, no le compró al diablo. Entonces el rey David fue y se postró ante el Señor. ¿Y qué decía el rey David? Yo me lo imagino ahí: castígame, haz lo que tú quieras, todo lo que tú quieras conmigo, pero que tu espíritu no se aparte de mí. Entonces él agradó el corazón de Dios. Cuando nosotros, hermanos, cometemos un error y vamos a las plantas del Señor, a través de Cristo Jesús, ¿cierto?, pedimos perdón a nuestro Padre, alegramos el corazón, porque estamos reconociendo lo que Jesucristo hizo por nosotros, porque nos importa. Cuando usted comete un error en su familia, cuando usted discute con un hijo, con una hija, cuando usted discute con su esposa, con su esposo, y pasan los días y andan enojados, no es grato estar así. Entonces cualquiera de los dos, muchas veces, ¿cierto?, padre, hijo o esposo o esposa, ceden un poquito y llega el momento en que pedimos perdón. ¿Y cómo nos sentimos, hermano? ¿Cómo nos sentimos después de pedir perdón? Nos alegramos, nos sacamos una carga de encima, nos aliviamos y seguimos adelante con nuestra vida como padre e hijo, como marido y mujer, ¿cierto? Sigue nuestra relación. No se termina nuestra relación por una equivocación, no se termina nuestra relación por un error que cometimos. Ahora, cuando los errores son muy grandes, claro, por supuesto, ahí a veces hay un rompimiento, sobre todo en el matrimonio, no sé, un engaño, una infidelidad, son muy fuertes de perdonar, ¿cierto?, muy difíciles de perdonar, pero así todo, Dios también restaura esos corazones y Dios también puede hacer milagros en esos matrimonios destruidos de esa forma. Pero ¿cómo viene qué pasa? Y sigue la relación, continúa la relación. Pero cuando nosotros, hermanos, no pedimos perdón, cuando permanecemos en el pecado, mostramos a Dios, o cuando volvemos a repetir y volvemos a caer siempre en lo mismo, a Dios le estamos diciendo: no nos interesa. A mí no me interesa usted, Dios. Usted, Padre, a mí no me interesa. Yo sé que usted existe, yo amo a su Hijo Jesucristo, me gusta el Evangelio, me gusta esto, todo, pero me gusta la pornografía, me gusta la droga, me gusta andar engañando a mi esposa, a mi esposo. ¿Me entiende? Y si permanecemos ahí, lo que le estamos diciendo a Dios es que no nos importa nada de lo que Él hizo por nosotros. No nos importa que haya enviado a su Hijo a morir en aquella cruz por pagar nuestras culpas, nuestros errores. No nos importa que hoy día esté el Espíritu Santo al lado de nosotros, viviendo entre nosotros. No nos importa. Cuando permanecemos en el pecado, somos presos del diablo, hermano.
Y hay de aquellos que no salgan de ese error, porque lamentablemente si Cristo viene por su iglesia y a usted lo pilla no confesado, como dirían por ahí, ¿cierto? Lamentablemente usted se va a quedar y no se va a ir con nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Entonces algo muy importante que debemos entender es eso. ¿Ya? El rey David lo entendió. Él no permaneció en el pecado, seguramente fueron distintas cosas que él cometió, pero él pedía perdón. Importante, pedir perdón no significa que usted es liberado de la consecuencia. Ese es un tema muy importante que lo vamos a tratar en otra clase, las consecuencias del pecado. Yo quiero dejar eso ahí entrevisto para que usted más adelante también lo pueda entender. Amén. El pedir perdón no lo va a librar a usted de la consecuencia. Amén. Bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando, quiero volver a reiterar esto que es muy importante. Voy a poner acá la página. Algo muy importante, hermano, que usted debe entender y para que le quede esta claridad, porque la claridad, ¿cierto? Esto es una pequeña pincelada de lo que es el pecado. La verdad que podríamos hablar todo un año con respecto a este tema y posiblemente nos faltaría tiempo, pero como esto es una escuela bíblica, estamos viendo las cosas básicas, estamos viendo ciertos principios básicos, estamos viendo aquellas cosas que a usted le pueden aclarar la duda y que además es una semillita para que usted comience a buscar más. Usted tiene posibilidad de buscar más aquí mismo en la Escritura, pídale dirección al Señor y usted va a encontrar más ahí. Amén. Bueno, algo muy importante, como dice acá, ¿cierto? Como mencionábamos anteriormente, prácticamente en su totalidad, ¿cierto? La Biblia trata el tema del pecado en relación al hombre y la mujer, Adán y Eva, ¿ya? Y no en el concepto del mal general, que eso ya existía. Seguramente esto sucede porque somos descendencia de Adán y Eva, hombre y mujer, y no somos descendencia de un ángel caído. Gloria a Dios por eso. ¿Ya? Yo soy descendencia de Adán y Eva, no soy descendencia del ángel caído. Por lo tanto, hermanos, algo que debemos entender y comprender, y espero que les haya quedado a ustedes muy clarito, que el pecado entonces no nace con Adán y Eva. No es el inicio del pecado ahí. El pecado en sí, el pecado como maldad, como lo malo, existía antes. El primero que pecó fue este ángel que, cierto, no vamos a hablar mucho más de él. Ya, ese, usted sabe que traicionó al Padre y que traicionó a Dios, que quiso ser igual que Dios o más que Dios. Y sus secuaces, pues si fueron muchos ángeles también que se unieron a este angelito tan lindo, precioso, que se sintió con el derecho de querer ser más que el propio Dios. Bueno, ahí ya estaba el mal, pues, hermano, ahí ya estaba el pecado. Este fue el primero en pecar, pero en el concepto maldad, en el concepto malo, ¿ya? Por eso la gente lo relaciona inmediatamente cuando uno le dice: usted está lleno de pecado, tiene que abandonar el pecado. La gente, como que uno le está diciendo: usted es hijo del diablo, usted. La gente se ofende. Ahora, ¿debemos hablar de pecado? Sí, hermano, debemos hablar del pecado, pero entendiendo el concepto ahora y teniendo la claridad de esto, cuando usted hable con una persona y dígale: tenemos que abandonar el pecado, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero sabe, no se asuste, porque pecado no significa que usted haya sido una persona maldita, una persona mala, una persona así, pero hijo del diablo. No. Pecado significa que usted está en el camino equivocado, que usted está errando al blanco, que usted no está apuntando para donde tiene que apuntar. Aquí usted se va derechito para el cielo, aquí usted tiene salvación, aquí usted tiene perdón y remisión de pecado, tiene derecho a una nueva vida, a comenzar una nueva vida y por sobre todas las cosas tiene derecho a la vida eterna, a la salvación. Entonces usted entra a un camino donde apunta al blanco, pero usted en este minuto está en un camino que no apunta al blanco, que está errando al blanco, que se está equivocando, por eso usted está en el pecado. ¿Se da cuenta que es diferente mostrarle de esa forma a la gente la diferencia entre el pecado, ¿cierto?, como maldad, y el pecado en el concepto de errar? Ahora, hay gente que está en el pecado en el mundo y que está en el concepto maldad y son hijos del diablo, o sea, nada que hacerle.
Porque hay gente maldita, hermano, gente maldita, y lo digo con todas sus letras, pero hay personas malditas, hijos del diablo, que lo único que quieren hacer es daño, hermano, que quieren hacer daño y más daño y más daño, y lo único que tienen es esa ambición de poder, esa ambición de tener dinero. Hay mucha gente, muchas de las personas ricas de este mundo son hijos del diablo, definitivamente. Pero ¿sabe? Igual tienen una posibilidad de arrepentirse en algún momento. Por eso es bueno que el Evangelio llegue a toda criatura, sin excepción de personas, porque hasta el más maldito tiene hoy día la posibilidad de recibir a Cristo en su vida. Mire qué maravilloso el Dios que servimos. Pero generalmente la mayor parte de las personas que nosotros les predicamos sobre el Evangelio son personas que están errando el blanco, que están equivocadas, que están en otras religiones adorando ídolos, imágenes, que están en sectas, que están simplemente ninguna tampoco y no creen en Dios y no creen en nada. Gente que está confundida, gente que está llevada por la ambición, pero hay muchos. ¿Sabe qué? Yo creo que el 80% de la humanidad que está en el mundo, que no conoce a Cristo, está errando al blanco, en el concepto pecado de errar al blanco, de estar equivocado. Por eso es importante que le hablemos con amor a las personas. Por eso es importante que el mensaje de Cristo vaya con amor a las personas. Pero hablar con amor a las personas del mundo tiene que ver con esto, no con cuchicuchi. Ahora, cuando vienen al Evangelio de Cristo, en el Evangelio de Cristo, hermano, se le habla con amor, pero también con disciplina. Amén. Y ahí hay una confusión que debemos poner ojo. Cuando el pastor, cuando un líder llama la atención, cuando le dice: hermanos, ustedes tienen que cumplir, hermanos, alíñense con la casa, alíñense con Dios, hermanos, tienen que estar en el discipulado, hermanos, tienen que estar en la escuela bíblica, hermanos, tienen que estar en los cultos. Esa es la misión del pastor, es corregir también, hermanos, con amor, con misericordia, ¿cierto? Pero nos deja uno, cuando ya viene al Evangelio, uno habla con amor y también corrige. ¿Por qué debemos estar corrigiendo? ¿Por qué debemos estar animando? ¿Por qué debemos estar diciendo a los hermanos: tienen que estudiar la Biblia, tienen que leer, tienen que congregarse, tienen que seguir adelante, tienen que ayunar, tienen que hacer esto? Esa es la pega del pastor. ¿Y por qué lo hacemos? Porque si nosotros no estamos ahí, hermano, definitivamente mucha gente, si usted no le dice lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que hacer, no lo hace. Y se queda, y se enfría. ¿Y qué pasa con esas personas? Se van para el lado y empiezan a apuntar para otro lado y erran al blanco, se equivocan. ¿Sabe? A mí a veces me han dicho que yo soy un pastor mañoso, que yo corrijo mucho a los hermanos, que yo a los hermanos siempre le ando insistiendo, siempre le ando diciendo: gloria a Dios por eso, dele gracias al Señor por tener un pastor así, si usted es de mi congregación. Porque hay pastores que le da lo mismo lo que usted haga. Y eso no es tener el corazón de Dios, no es tener el corazón del Padre en uno como pastor. Amén. Por eso es importante, hermano, entender todos estos conceptos. El hablar con amor, el hablar con autoridad, todo esto tiene que ver con que nos mantengamos en el camino que nos lleva a la salvación. ¿Por qué? Porque de esa forma, hermano, usted va a ser salvo. Amén. Entonces, hoy día con este concepto o con lo que usted ha aprendido en esta clase con respecto al pecado, usted puede ir de una manera diferente y llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que lo necesitan. Con amor, pero también haciéndole entender que esto es amor y disciplina. El Evangelio de Cristo también es disciplina. El Evangelio de Cristo tiene que ver con que también tenemos que comenzar a morir a la carne, comenzar a morir, ¿cierto?, a la vida pasada. Debemos comenzar a morir a los deseos de nuestra carne y poner a Dios en primer lugar. Amén. Que el Señor les bendiga. Creo que nos queda algo más aquí para finalizar. Solamente esto que dice: que Jesús nos ayude a seguir por el camino de rectitud y alejados del pecado que Él nos dejó. Es la forma en la que podemos vencer al pecado y que sea el Espíritu Santo corrigiéndonos, mire lo que dice acá, y dándonos las fuerzas para rechazar toda tentación y así librarnos de pecar ante el Padre.
Amén. Gloria a Dios por esto. Así que yo le animo, hermano. Puedo ser muy majadero en esto. Yo sé que hay personas que muchas veces no les gusta que le digan lo que tienen que hacer, pero es importante que usted se mantenga en la línea, es importante que usted se mantenga orando, que se mantenga aprendiendo la palabra, que se mantenga siempre creciendo en lo espiritual. Amén. Y es por eso que siempre le vamos a estar insistiendo, hermanos, en la escuela bíblica, hagan sus tareas. No vamos a avanzar si no hacen las tareas, porque queremos que avancen, queremos motivarlo a avanzar, queremos que usted siga adelante, queremos que usted crezca espiritualmente. Amén. No significa, usted dirá, pastor, pero usted el que hace la escuela bíblica está solo. No, usted está equivocado, yo no estoy solo. El Espíritu Santo está aquí en medio de todo esto, el Espíritu Santo está a mi lado. Por eso yo no hablo solamente en singular, hablo en plural. Amén, porque es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Por eso, hermano, anímese, siga, avance, no desista. Yo sé que a veces hay momentos difíciles, complicados, pero ¿sabe? Aunque sea la rastra, debemos seguir avanzando. No nos soltemos de la mano de nuestro Señor. Sobre todo ustedes que están en la escuela bíblica y que pasaron por un discipulado, es porque ustedes tienen cimientos. Amén. Por lo tanto, esta construcción que se está levantando en ustedes, espiritualmente hablando, es una construcción con cimientos que realmente, hermano, va a estar firme. Posiblemente lenta, segura, pero firme. Amén. Que el Señor les bendiga. Espero que esta clase haya sido de bendición para su vida y nos encontramos en la próxima clase que, si no me equivoco, ya es la clase número 7. Sí, la clase número 7. Amén. Que el Señor les bendiga. Firmes y adelante. Amén. Para que el Señor siga con ustedes ahí, guiándolos a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo. Siempre tomado de la mano de Él y siempre entendiendo, comprendiendo que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchos abrazos. Sean todos ustedes muy bendecidos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Hasta la próxima clase.